Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Ay, Benito Taibo, ¿cómo estás, querido Benito? Abusados. Ya estamos aquí, por supuesto, en la segunda hora de Primer Movimiento, saludando no solamente a los que hacen comunidad con nosotros a través de Radio UNAM, sino por supuesto a través de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta. Gracias por hacer comunidad con nosotros y como verán, nos la estábamos pasando muy bien, Juana Inés de esa, Miguel Ángel Quemain. Sí, nos la pasamos también que entramos al aire 2 minutos antes de lo que pensábamos que íbamos a entrar al aire, ¿verdad? Bueno, así pasa. Eso pasa cuando los del INE dicen que sí, luego dicen que no. Y lo mejor de todo esto es que, como ya les decíamos, está con nosotros el director de Radio UNAM, Benito Taibo, y lo volvemos a saludar con todo gusto, querido Benito. Un enorme privilegio poder estar con ustedes en estos micrófonos, querida Luisa, querida Juana Inés, querido Miguel Ángel. Ahora, pero espérate, porque todavía no nos vamos a la nota nacional. Ahora, si les parece bien, ¿nos vamos? ¡Vámonos! Primer movimiento. Nota nacional. Ser joven también era ser rebelde. Eras un James Dean mexicano, y en fin. Más que ingenuidad, era un aislamiento. Pero me enteré en qué país vivía cuando entré a la universidad. Nosotros no éramos ciudadanos hasta los 21 años. Radio Universidad presenta M68. Voces contra el olvido. A 50 años del movimiento estudiantil. Hoy presentamos Hace 50 años. Bueno, ya que nos hicieron de emoción, ahora sí. M68, Voces contra el Olvido, es una serie de Radio UNAM que busca recuperar las voces de participantes de los hechos de 1968 para relatar lo que sucedió con el movimiento estudiantil desde el principio del conflicto hasta la masacre de Tlatelolco ocurrida el 12 de octubre. En meses anteriores se habilitó un buzón de voz para recabar los testimonios de todos los que quisieran contar sus experiencias, las cuales se utilizaron justamente para brindar un acercamiento nuevo y distinto sobre este movimiento. Se incluyen datos históricos, lectura de evidencias literarias, teatrales o noticiosas, así como una recopilación de la música de la época. Hoy vamos a hablar de esta serie, su propuesta, la aproximación y relevancia dentro del contexto del estudio del 68 y el contexto político y social actual con Benito Taibo, director de Radio UNAM. Bienvenido, Benitato. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes como siempre. Querido Benito, M68 se suma a un esfuerzo de toda la universidad, está creado por toda la UNAM. ¿Cómo hacen, digamos, esta idea de nuevo programa? Así es. Bueno, dentro de la conmemoración, enorme conmemoración de los 50 años del movimiento del 68, organizada por la Coordinación de Difusión Cultural y coordinada por el Centro Cultural Tlatelolco, Radio UNAM va a hacer una serie de cosas. Esta es solo la primera de ellas. M68 son 13 programas que arrancan hoy a las 10 de la mañana aquí por FM, por el 96.1 de FM, ya. Ya Arranca hoy, no se vayan en cuanto termine el primer movimiento. Son 13 programas que recopilan más de 35 entrevistas, esto es importante, con gente que no ha tenido voz en todos estos años. Sabemos que hay un montón de información sobre el 68 y que se ha hablado muchísimo, pero no con la gente que nosotros tenemos. Hemos logrado entrevistar y ha sido muy interesante brigadistas, gente que estuvo el 2 de octubre, gente del Politécnico, estudiantes, escritores y gente de la calle. Creo que esto es lo más importante. Como bien dijo Luisa en algún momento, tenemos un buzón de voz, el 56233281. Usted escucha ahí a Margarita Castillo y usted puede dejar ahí su testimonio. Si estuvo por ahí, si se lo contaron, si vio algo, si su papá le contó algo. Hemos recibido en este buzón más de 70 testimonios, algunos de ellos francamente desgarradores, algunos de ellos
que no se habían escuchado, por supuesto, nunca. Una historia muy conmovedora de una estudiante de enfermería que va a hacer prácticas a Lecumberri y los estudiantes ahí presos le piden que por favor avise a sus familias y ella dice que no pudo, que le dio pánico y que hasta el día de hoy, 50 años después, se arrepiente no de haberlo hecho. Estás mostrando, Benito, algo que me parece muy interesante y es pensar cómo los diferentes medios de comunicación abordan no solamente los momentos históricos más importantes, sino los más críticos y los más dramáticos de nuestra historia. Pensando en lo que se ha hecho con otras series en Radio UNAM, como puede ser la de 72 Migrantes, cuando se hablaba justamente de la masacre de San Fernando, o pensando en series como la de Ayotzinapa, Sin Olvido, Si hay olvido no hay justicia. Que eran distintas, pensando en que decía, a ver, yo tengo 43 poetas y tengo 43 creadores, y generalmente las otras voces, las voces, digamos, de los ciudadanos, de los de a pie, no son consideradas en cuenta por lo mismo de que no pertenecen a los que merecen contar la historia de nuestro país. ¿Cómo decidieron justo darle la vuelta a ese discurso? Justo porque todos merecemos contar la historia del país. La historia con mayúsculas se escribe con las pequeñas historias en minúsculas. Y le quitamos en la comilla al quien merece contar la historia. Así es, no, todo el mundo merecemos contar nuestra historia, todo el mundo tiene algo que decir sobre esos tiempos terribles que cambiaron nuestro perfil, el destino del país, ¿no? Yo cambiaría el verbo merece por el verbo necesita. Sí, bueno, por supuesto. Creo que ayer justamente que hablábamos de violencia con Jacobo Dayan en una actividad en la noche, y lo que él decía es necesitamos construir discursos. Él dice narrativas, pero me parece un calco un poco feo. Pero hay que construir discursos. ¿Cómo nos estamos contando el 68? Él decía, si tú te asomas, por ejemplo, a Argentina, te asomas a Alemania, te asomas a Chile, o sea, todos estos países han construido en torno a su horror, han construido canciones, películas, series, documentales, novelas, poesía. O sea, realmente está presente el horror de Argentina, el horror de Alemania, el horror de Polonia, de tantos y tantos lugares están presentes, y en México de pronto los horrores no tienen los discursos artísticos que tendrían que tener, o no los conocemos tanto. Recuerden, a ver, hay un montón de películas, hay la novelística del 68, que es importantísima. Pero toda ¿dónde la está onda. hoy la novela del 68? Bueno, es que la novela del 68 fue escrita, y los movimientos y la historia tienen, algunas veces necesita distancia para poder ser contada. Tal vez es lo que nos pasó con 68, que hoy se están contando historias que no se contaron en su momento, por muchos motivos. No vamos a decir que tiene que ver con miedo o con nada, tiene que ver con cómo fue el movimiento y cómo pegó tan fuerte en algunas personas que se quedaron con una suerte de shock postraumático, si quieres llamarlo, un shock postraumático que nos dura 50 años. Eso es francamente impresionante. Hemos visto en estas más de 35 entrevistas cómo la gente de repente en el micrófono se quiebra recordando ese momento, cómo brincó de la vocacional 7 por una barda y llegó hasta casa de unas personas que lo escondieron durante 4 días. Sí, es muy, muy espectacular. Lo que hicimos fue una suerte de documental, lo hicimos todos nosotros aquí en Radio UNAM, una suerte de documental en 13 pasos, siguiendo la cronología del propio movimiento. Arrancamos con jóvenes. Hoy vamos a hablar sobre cómo eran los jóvenes en el 68 y un poco antes del 68. ¿Qué música oían? ¿Qué leían? ¿A qué cines iban? ¿Qué comían? ¿Cómo? Que hay una parte de celebración fundamental just ahí, ¿no? Sí, la hay, la celebración de la juventud y la celebración de la rebeldía. Y de la rebeldía tiene que ver con queríamos cambiar al mundo y teníamos la necesidad de juntarnos para poder hacerlo. Entonces arrancamos con jóvenes, seguimos con, por supuesto, el inicio del movimiento, los desórdenes de la Ciudadela, el momento en que estas dos pandillas, los ciudadelos y los arañas, pelean, como sucede el famoso bazucazo a la puerta de Prepa 1. Luego nos vamos con una figura fundamental en todo esto, que es el rector Barros Sierra, su famosa marcha del silencio. Sí. Nos vamos al movimiento posteriormente. La 5 tiene que ver con la bandera rojinegra, esto quiere decir la huelga en la Universidad del Politécnico.
luego con la posición del gobierno, con una frase que todavía me simbra, que es hemos sido tolerantes, que la dice Gustavo Díaz Ordaz en algún momento. Nos vamos posteriormente a la Marcha del Silencio, luego a la toma de las escuelas, luego Tlatelolco, el recuento de los daños, conclusiones, etcétera. Todo esto no se queda en estos 13 programas que serán estrenados durante 13 martes de aquí al 2 de octubre, luego serán retransmitidos obviamente, y todo el material que tenemos, que es muchísimo, que son horas y horas y horas, más los buzones de voz, se integrará en una plataforma multimedia, ya la conocerán. Esta será puesta en marcha antes del 2 de octubre, en donde ustedes podrán escuchar todos estos materiales completos, sin ningún corte, sin ningún corte. No, a ver, los cortes tienen que ver con los tiempos, pues, de la radio, no tiene que ver con ningún otro tipo. Pero ya verán, es una plataforma multimedia muy interesante. Y además en Radio UNAM vamos a hacer una obra de teatro, un par de obras de teatro, y vamos a hacer también, y esto ustedes están completamente involucrados, el 2 de octubre. El 2 de octubre vamos a arrancar con un programa especial como si fuera 2 de octubre. El 2 de octubre arrancaremos diciendo, hola, buenos días, hoy es 2 de octubre de 1968. Y de ahí iremos contando durante todo el día, haciendo una suerte de juego en la Guerra de los Mundos, ¿no? Cómo fue el día a día, sabiendo qué fue lo que sucedió, porque en ese momento no teníamos información. Hace unos minutitos escuchamos un pedacito, y no sé si habrán oído, que dice Radio Universidad presenta. Sí, qué bueno que mencionas que sí es un esfuerzo colectivo, porque de pronto iba uno pasando por un pasillo y Omar Tercero, el productor, lo pescaba uno de los pelos y le decía, ¿te puedes grabar esto? ¿Pero qué es esto? No importa, tú graba. Es que es un esfuerzo conjunto, digamos, Jaime Casillas, Ugarte, Omar Tercero, Diego Ibáñez, Jessica Trejo, son los productores de un conjunto de materiales que se han reformulado para contar una historia, que es algo que contrariamente pasa. Generalmente hay un guionista que se basa en una escaleta, y aquí... definitivamente aquí habrá guionistas, y aquí, ¿no? Hay que... Bueno, está Andrea González Márquez, Gerardo Zapata. Y que hay que reescuchar todo, prácticamente todo, reescuchar y reordenar. Y insisto, no saben, las entrevistas, yo estuve presente en algunas de estas entrevistas, por ejemplo, con un grupo de personas que hasta el día de hoy no habían contado su historia, que son los brigadistas del Instituto Politécnico Nacional. Híjole, son apasionantes las historias, porque se habla mucho desde la universidad, lo sabemos, ha sido importantísimo todo lo que se ha dicho desde la universidad, pero en el Poli también se hicieron cosas muy, muy importantes. Déjenme recordarles que el buzón de voz es el 56 23 32 81. Ustedes pueden seguir dejando sus mensajes, por favor, cuéntenos dónde estaban, cuántos años tenían, qué vieron. Justamente pensando en ejercicios nuevos que se hacen alrededor de 1968, recientemente en la Feria del Libro del Palacio de Minería se presentó el libro de Luis Fernando, la novela gráfica de 1968 con, si no me equivoco, es editorial Resistencia. Resistencia. Es un libro bellísimo, pero justamente lo que decía Luis Fernando era, ya tengo todos estos libros publicados, ya conté las historias que quiero contar y es momento de contar la mía, cómo era yo, qué comía, dónde estaba, qué me gustaba, a dónde salía a patinar, quiénes eran mis cuates. Esas otras historias se van a recuperar en una serie como esta. ¿Y después qué? Las vamos a poder encontrar en algún archivo, en este sitio digital que estás mencionando. En este sitio digital estará todo, y por supuesto en nuestros podcasts, ¿no? Me quedé pensando que no seríamos quienes somos sin el movimiento del 68. Por supuesto. Es de alguna u otra manera el creador, el parto de la sociedad civil organizada, que posteriormente se cristaliza con los movimientos sociales del 85. Pero es donde, en el 68, y déjenme decirlo de una manera bastante dramática, el fin de la inocencia, ¿no? Y esto se demuestra claramente en la serie, cómo esos jóvenes no pensaron nunca que el gobierno de Díaz Ordaz fuera a hacer lo que hizo. No, y creo que también es el descubrimiento del otro, porque justamente fueron muchos movimientos y muchas partes de la sociedad mexicana que no se hubieran unido, los universitarios con los ferrocarrileros, con los maestros, o sea, realmente, y eso está contado por lo que pude
vislumbrar de la serie por la rendijita que fui, en la que me fui asomando, eso está contado en Voces contra el Olvido. O sea, cómo realmente se dejan de lado estos prejuicios o simplemente no da tiempo de echar a andar los prejuicios. De pronto, toda o una parte muy, muy importante, muy fuerte de la sociedad mexicana, muy grande de la sociedad mexicana, estaba toda metida en un mismo lugar y en una misma lucha. Sin duda, se venía gestando, se venía incubando el movimiento y tiene que ver justo con lo que acabas de decir. Había los antecedentes de los ferrocarrileros, de los maestros, del movimiento de médicos, del Rolf Miners, se ha hablado tan poco sobre eso, pero bueno, ellos son los padres o los abuelos, si quieres, del 68, de los que lograron que se gestara un movimiento que no solo fue nacional, que no solo fue en la Ciudad de México, que también sucedió en Guadalajara, en Monterrey, en el resto del país y en el resto del mundo. París, Estados Unidos, la propia Argentina. O sea, mirar al mundo a través de los ojos de los otros es una manera de encontrarnos y de relacionarnos. Insisto, es una gran conmemoración en la cual la Universidad Nacional Autónoma de México pone todo porque, como el nombre lo indica, necesitamos voces contra el olvido, necesitamos que no olvidar, necesitamos recordar para solamente saber quiénes somos, cómo somos y a dónde vamos. Y esta parte, Benito, que bueno, es muy interesante que los sujetos históricos cuenten ahora su historia, porque la cuentan hoy. Y verdaderamente lo significativo es que se descubren como agentes de una historia que han venido escuchando desde los últimos 50 años y descubren que lo que vivieron es importante, tal vez al calor de los acontecimientos, como señalaste en esta anécdota de una mujer que recibe un mensaje que no da, no se sabía quiénes éramos en el momento mismo en que sucedieron las cosas, como pasó, como tú lo mencionabas, el 19 de septiembre del año pasado, que recuperábamos nuevamente como si 1985 tocara nuestras puertas nuevamente. No sabíamos quiénes éramos, pero éramos los agentes de una historia que continuó. Así es. La memoria es una materia sucia, gris, indescriptible, ¿no? Que funciona de maneras muy curiosas, que hace que cosas que no sucedieron sucedan, o convierte a héroes a simples transeúntes, o por el contrario, declara quiénes son los verdaderos villanos. Creo que este ejercicio M68 Voces contra el Olvido nos servirá para, insisto, encontrarnos, para saber quiénes somos. Y la verdad es que 35 personas que han venido a dar su testimonio frente a nuestros micrófonos, más estas más de 70 personas que anónimamente no, porque todo el mundo deja su teléfono y deja eso su te nombre. quería preguntar, si dejaban su información. Sí, por supuesto, espontáneamente lo hacen y ha sido muy impresionante y nos han contado historias que nunca habíamos escuchado. Creo que va a ser muy emocionante, no lo olviden. M68 Voz contra el Olvido, este ejercicio de la UNAM, junto, por supuesto, con la Coordinación de Difusión Cultural y el Centro Cultural Tlatelolco, comienza hoy. En cuanto termine Primer Movimiento, se van a quedar a oírlo, ¿no? Obviamente, claro que sí, pero obviamente. Una pregunta que hace Canelita en redes. ¿Está abierto todavía el buzón? Sí, afirmativo. 623 3281. Así es. Eso quiere decir que la serie todavía, digamos, sigue en construcción, todavía podemos formar parte de esta serie si llamamos y participamos, o entraríamos quizá al micrositio de otra manera, entraríamos al podcast de otra manera. ¿Qué pasa con los que hablemos ahora? Todavía hay tiempo para contar historias de los... No hemos terminado de hacer todos los capítulos, pues... Pero, por supuesto que toda la información entrará al micrositio, entrará a nuestros podcasts, será y acabará perteneciendo al Memorial 68. Todo esto, claro, Memorial 68 está siendo reconstruido de muchas maneras para tener un gran cerebro que se convertirá en la memoria colectiva de ese tiempo y de nuestros tiempos. Creo que esto es muy, muy importante. Escúchenlo, de verdad, es un experimento interesante. Se ha recurrido a todos los testimonios literarios, musicales, archivos sonoros, prensa de la época, todo aquello que la imaginería radiofónica pudiera llegar a incorporar para poder lograr un producto, porque se habla. O sea, quiero decir, es un producto hablado. Cierras los ojos, te trasladas a esos tiempos y miras cómo fueron
simultáneamente brillantes y oscuros, ¿no? Porque tiene esta dicotomía curiosísima. En estos tiempos, ¿no? Donde nos surge tanto hablar de las imágenes y ya no escuchamos las otras voces. Perdón, Juan Inés, querías comentar. No, yo quería decir que ya no tenemos que ir. Pero muchísimas gracias. A partir de las 10 de la mañana vamos escuchando Voces contra el Olvido. Queda abierta la invitación para participar en el buzón de voz 5623-3281, 5623-3281. Y vámonos a música. Gracias, querido Benito Taibo. Gracias a ustedes, gracias a todos los que han hecho posible la serie. Un enorme abrazo. Gran equipo de Radio UNAM, equipo guerrero. Vamos con otra, más bien vamos con otra probada de Voces contra el Olvido para que se queden a las 10 de la mañana. Porque recuérdate que en aquel momento, y esto es importante, nosotros no éramos ciudadanos hasta los 21 años. Los 18 años comenzaron a ser la mayoría de edad hasta 1969. Y yo creo que mucha gente más tampoco sabía lo que era ser ciudadano. Es decir, esto, aunque fuera una república, podías ir a votar, pero no a seleccionar a tus representantes. Es curioso, es un tipo de elección sui generis. Van todos a votar, felices, pero la elección ya estaba hecha de antemano. Ya sabían quién iba a ser el presidente, ya sabían quién iba a ser, y todo mundo pues iba ahí a cumplir un poco. Y los resultados de las elecciones, pues quién sabe qué, ya sabíamos que iba a ganar el Partido de Estado. Gustavo Díaz Ordaz ganó las elecciones federales en 1964. En un país de poco más de 43 millones de personas, votaron 9.400.000. La candidatura de Ordaz fue respaldada por el PRI, así como por el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Consiguió prácticamente el 90% de los votos. Su único oponente, José González Torres del PAN, obtuvo el otro 10%. Eso de ser demócrata entonces en México era como muy difícil. En el 68, Pablo Gómez era estudiante de Economía en la UNAM. No quiere decir que ahora sea fácil, pero creo que ahora es menos difícil que antes. Primer movimiento. Nota internacional. Hani al-Muki renunció ayer como primer ministro de Jordania tras las protestas de los últimos días contra una reforma fiscal impulsada por recomendación del Fondo Monetario Internacional que provocó un incremento en el precio de la electricidad, el agua, los combustibles. Las protestas comenzaron el miércoles con una huelga convocada por organizaciones sindicales y sociales. En los siguientes días las movilizaciones continuaron y el sábado más de 200.000 personas marcharon por las calles de Amán y otras ciudades para exigir la dimisión justamente del gabinete del gobierno jordano. La prensa de ese país informó que el rey Abdalá II encargó la formación de un nuevo gobierno a Omar al-Razaz. Él se desempeñaba como ministro de Educación. Y bueno, es momento de hacer justo un análisis de lo ocurrido en Jordania durante los últimos días. ¿Quién está a cargo? ¿A qué obedece esta crisis? ¿Y cómo se va a reorganizar el panorama regional? Para ello nos acompaña el doctor Gilberto Conde, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, especialista en política del Medio Oriente. Gilberto Conde, ¿cómo estás? Hola, Luisa, muy bien, gracias. Gusto saludarte, gusto saludarlos Juan Inés y Miguel Ángel. Gilberto Conde, ¿cómo leemos esto? ¿Qué pasaba con Jordania o qué pasa con Jordania que antes no pasaba, más bien? Bueno, Jordania es un país que está en una ubicación muy complicada porque no tiene muy poca salida al mar, es un país con muy pocos recursos naturales, poca industrialización, tiene muchos enemigos en la región, también tiene amigos, pero ha sido un país bastante estable, relativamente bastante estable. No obstante, durante la primavera árabe sí hubo manifestaciones en Jordania. Se calmaron, fueron controladas y todo, pero sí hubo manifestaciones. Ahora la gente está protestando otra vez. Y bueno, suena bastante lógico. A como lo vayamos analizando se va a ir viendo. Pues adelante, cuéntanos, ¿por dónde empezar este análisis?
Bueno, si quieres empezamos un poco históricamente. Como Jordania es un país que no tiene recursos, es un país que ha dependido de la ayuda exterior desde hace mucho tiempo y tiene ayuda exterior particularmente de Estados Unidos y de Gran Bretaña, ahora también de Arabia Saudí. Sin embargo, es un país que creció muy rápido desde el punto de vista demográfico, tuvo varios momentos en los que la población aumentó de manera súbita. Por ejemplo, bueno, con la guerra de 1948, con la que se creó el Estado de Israel, se expulsó de Palestina a muchísimos palestinos, como todos sabemos, ¿no? Por la creación del Estado de Israel. Y muchos de esos palestinos terminaron viviendo en Jordania. Eso llevó a que haya más palestinos que jordanos en Jordania, ya históricamente, a los que se les dio la ciudadanía, etcétera, tienen derechos civiles. Sin embargo, el sistema político es bastante extraño y tienen poca representación en el Parlamento, por ejemplo. Entonces, eso ya de entrada le da una debilidad muy grande a Jordania, al gobierno jordano. Cuando la guerra de Irak, la invasión de Irak en 2003, muchísimos iraquíes salieron huyendo hacia todos lados, hacia Turquía, hacia Siria, pero también hacia Jordania. Entonces ahí hubo también un aumento de población importante. Con la guerra en Siria también hubo una oleada de refugiados sirios que terminaron en Jordania. El gobierno jordano dice que hay 1.400.000 sirios viviendo en Jordania, lo que lleva a que la población jordana sea de alrededor de 9 millones, cuando que los recursos naturales son pocos. Es un país que no tiene petróleo y que depende, como decía ya antes, de la ayuda exterior. Ahora, por ejemplo, con que Trump llevó la embajada estadounidense a Jerusalén, Jordania tradicionalmente, a pesar de que tiene un acuerdo de paz con Israel y tradicionalmente ha tenido los gobiernos jordanos tratos con Israel, aunque fueran antes un poco secretos, etcétera, Jordania siempre, bueno, primero había sido como uno de los promotores del proceso de paz con los palestinos y de la creación de 2 estados, etcétera. Siempre había dicho la cuestión de la capital, de que Jerusalén sea capital de uno de los 2 estados, es un tema que tiene que discutirse en los acuerdos definitivos de paz y no antes, y siempre había mantenido esta posición. Ahora que Trump cambia la embajada, pues queda el rey de Jordania en una situación como en entredicho por su postura histórica, tradicional respecto a este punto, que es muy importante para una parte enorme de la población que son los palestinos. Además de todos los árabes, para todos los árabes y musulmanes, este es un punto importante, pero para los palestinos de Jordania, como para los palestinos del resto del mundo, es algo importante. Entonces eso ha ido mermando ya como la legitimidad del rey en otros aspectos. Pero además, si a esto le agregamos el tema de que la deuda externa de Jordania es equivalente casi al total del Producto Interno Bruto del país, pues y sin recursos, nos encontramos en una situación complicada para el régimen, que llevó a que el Fondo Monetario Internacional le diera un préstamo por $700 millones hace 2 años, pero es un préstamo que, como todos los préstamos del Fondo Monetario, tienen condiciones. Entonces, ahora el Fondo Monetario empieza a apretar las tuercas y le dice a la monarquía: tienen que reducir, quitar los subsidios al pan, a la gasolina, etcétera, a la electricidad, etcétera, y aumentar los impuestos. Y el gobierno de Jordania dice: bueno, lo hago,
pero el resultado son manifestaciones como no se habían visto desde la primavera árabe, pero además con una tenacidad mucho mayor a las que se habían visto hace 5 o 6 años. Entonces, en cuestión de días, el rey quita al primer ministro, pero como en la época de la primavera árabe, esto no resulta en que disminuyan las manifestaciones. Los manifestantes siguen en la calle y dicen, ya logramos que se quite al primer ministro, ahora lo que queremos es que se cambie de modelo. Necesitamos un modelo económico diferente. No puede ser que sea el pueblo, con impuestos al pueblo, cómo se pague la deuda. Se le tienen que cobrar más impuestos a las grandes empresas. Se tiene que reducir la corrupción. Tenemos que cambiar de modelo. No basta con que venga el ministro de Educación a convertirse en primer ministro, por muy que haya sido funcionario del Banco Mundial anteriormente. Se tiene que poner un modelo diferente, reinstaurar los subsidios al pan, bajar los precios de las gasolinas, bajar el precio de la electricidad, porque, bueno, Jordania es un país que requiere de electricidad porque los climas son muy extremos y no se puede vivir sin aire acondicionado en el verano o calefacción en el invierno. Son condiciones muy severas. ¿Y cómo se ve, qué posibilidades de salir, digamos, estos países que habían ayudado, Estados Unidos, Gran Bretaña, Arabia Saudita, cómo están reaccionando y qué posibilidades reales tiene de Jordania de formar un gobierno donde queda el rey? O sea, ¿cómo se perfila la salida? ¿Cómo se perfilan los escenarios? Bueno, Estados Unidos ya sabemos nosotros por experiencia propia cuáles son las actitudes típicas de la administración actual, ¿verdad? Como que no les importa mucho lo que le suceda a otros países y están en su onda, aunque claro, sí les interesa en esa región, es importante, etcétera, pero no ha habido una expresión así de que va más ayuda o algo. En cuanto a Arabia Saudita, Arabia Saudí tiene una actitud de nosotros nada más ayudamos a los que están totalmente apoyando nuestras políticas en la región, y como Jordania ha tenido una actitud relativamente independiente, porque no le queda de otra, particularmente en cuanto al tema de Jerusalén, no le queda de otra, pues Arabia Saudí dice, bueno, nosotros apoyaremos cuando nos dé la gana. Y esto complica realmente las cosas para el gobierno. Yo creo que pues la tienen complicada, y si quieren salir adelante sin poner en duda a la propia monarquía, van a tener que anunciar cambios un poco más radicales, aunque se vean mermados los ingresos de las élites. ¿Cómo qué tipo de cambios radicales? ¿Hasta dónde podríamos estirar este tema, esta cuerda? Bueno, bueno, aquí el problema, por ejemplo, los mismos manifestantes están diciendo, los partidos políticos no están diciendo nada. Las movilizaciones están siendo convocadas desde las redes sociales y desde los sindicatos. Entonces, como que por el lado de los partidos políticos tradicionales no se ve tampoco como una propuesta importante, e incluso aceptar que algún partido político como los Hermanos Musulmanes, por ejemplo, llegar al poder, pues tendría otro tipo de consecuencias políticas muy complicadas en la región, por parte de Arabia Saudí o incluso de Estados Unidos. Israel no creo que reaccionara con mucha benevolencia, Egipto tampoco. Entonces, como que no tienen muchas opciones del lado político, tendrían que hacerlo ellos mismos, el propio régimen, la propia monarquía, con los que tiene ahí,
pero ¿cómo cambias el paradigma de un equipo que está acostumbrado a trabajar con las normas del Fondo Monetario, con la visión de que a las grandes empresas no se les merma sus ganancias ni con impuestos normales? ¿Cómo reduces la corrupción sin un cambio radical de equipo? Suena muy complicado. Ajá. Esta inversión del Fondo Monetario, esta inversión en las políticas del Fondo Monetario Internacional, ¿le rendiría frutos de orden económico, pero no de orden político? ¿Cuáles serían las consecuencias entonces sí de adoptar, tener la posibilidad de un mayor desarrollo a costa de un endeudamiento mayor? ¿O? Sí, bueno, el fondo no está ofreciendo nuevos créditos. El fondo lo que está exigiendo es que se paguen los anteriores. Entonces, para que se paguen los anteriores, exige que se tomen medidas que permitan ahorrar dinero con el cual se paguen las deudas. Y estas medidas, el Fondo Monetario, pues bromeaba con un colega ayer, ¿no? De que pareciera que el Fondo Monetario es un agente provocador de algún grupo anarquista radical con fines apocalípticos, ¿no? O sea, pareciera que ellos son los que están queriendo provocar este tipo de movilizaciones de masas con medidas que son totalmente antipopulares, ¿no? Claro que no es verdad, eso no es el objetivo del Fondo Monetario, pero pero sí parece que le gusta generar un poco de caos. Sí, ¿no? O sea, sin duda. Suena tremendo. Llegan, dicen, quítenle el subsidio al pan, o sea, aumenten los precios del pan, y con ese dinero de los subsidios paguen la deuda a los grandes bancos internacionales. Quítenle el subsidio a la gasolina. Ha habido 5 gasolinazos en Jordania en lo que va del año, para que le paguen a los bancos internacionales y al fondo. Quítenle el subsidio a la electricidad, etcétera, y las grandes empresas no se les toca. Y esas son las medidas del Fondo Monetario Internacional, y que son las medidas que llevaron a la gente a la calle, y que no se ve que esté menguando la intensidad de las manifestaciones. Ya los sindicatos convocaron a una huelga general para el miércoles. Bueno, es que hablando de declaraciones que nada más generan el caos y lanzan a las personas a la confusión, el rey de Jordania justamente dice, si sigue la crisis, vamos a dar, cito, un salto a lo desconocido. Es como, si usted no lo sabe, ¿cómo lo voy a saber yo, señor? Si usted es el rey y no sabe... Bueno, si lo que quiere es tranquilizarnos, estamos muy mal. Nomás no salió. Lo que justamente también se está revelando en una noticia como esta es el mal manejo en situaciones críticas de la información, tanto de los medios como del fondo, como de las autoridades, como del rey, como de todos. Sí, exactamente. Es un mal manejo muy torpe, ¿no? También alguien me decía, un sirio me decía en Irak hace unos años, me dice, es que tienes gobernantes que están acostumbrados a mandar y a que se les obedezca, y el día que no se les obedece, dicen, pues los que están mal son los que no obedecen. Claro. Y se llega a una situación en la que los que no obedecen dicen, pero es que ya me apretaste demasiado el cinturón, ya no se puede, ya no tengo hoyos, ¿no? La gente está buscando comida en los basureros, o sea, se está llegando a grados extremos, pues. Gilberto Conde, no sé qué tanto esto resiste un análisis desde los cambios, los reacomodos internacionales, digamos, hasta este momento, hasta hace muy poco, todo el Medio Oriente estaba organizado, ¿no? Con un equilibrio muy precario, si acaso, de acuerdo con los intercambios tácitos o explícitos que había hecho con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con todo lo que se había acomodado en términos de diplomacia y de fuerza geopolítica. De pronto esto se empieza a mover y parece que es
una un golpe que tiene reverberaciones muy fuertes y que está pasando no sé si esto se puede interpretar de esta manera, si Jordania puede ser resultado de esto, si ¿qué más vamos a ver en Medio Oriente? Sí, normalmente en las teorías sobre geopolítica, las teorías clásicas de geopolítica o las teorías de relaciones internacionales, para ellos lo único que cuenta son los estados, ¿no? Los gobiernos, digamos, y sus equipos de instituciones militares, etcétera. Y son estados que funcionan racionalmente en términos de las relaciones de poder entre estados, etcétera. Y eso tiene un cierto grado de verdad, pero lo que esta situación de Jordania nos recuerda es que las cosas que suceden dentro de los estados y lo que hacen actores que normalmente no tienen poder, como los pueblos, como la gente, ¿verdad? Sí influyen mucho. O sea, la primavera árabe, por muchas teorías de conspiración que andan pululando por ahí, no, es la gente que llega un momento en que se harta de sistemas que no los toman en cuenta y que nada más les extraen, les sacan, y llega el momento en el que la población dice, alto, nosotros ya no queremos seguir por ahí. Y si los regímenes les cierran el paso a vías pacíficas de transformación de lo político, de lo social, de lo económico, de cosas que tienen que ver con corrupción, etcétera, que la gente sabe, percibe, nota, no es que no se den cuenta, pues es natural que haya estallidos como este. Y estos estallidos cambian cosas en los equilibrios regionales. Uh-huh. En el caso del Medio Oriente ha sido clarísimo. Gaddafi, por ejemplo, él se había acoplado a Estados Unidos desde 2005 aproximadamente. Después de la invasión de Irak, Gaddafi había abierto sus programas nucleares, desmanteló todos sus programas de armas químicas, estaba tratando de quedar bien con Estados Unidos, pero llegó un momento en el que hubo una rebelión popular, no solo en su país, sino en toda la región, y bueno, los grandes consideraron que se podían deshacer de Gaddafi y que les iba a servir. Al final no les sirvió de nada, pero a lo que me refiero es que hay estas cosas, sí llega un momento en el que estallan y sí alteran todos los equilibrios regionales. Jordania ha sido un actor, el gobierno, un actor clave en mantener pacificado el conflicto israelí-palestino, manteniendo a los palestinos en paz, manteniéndolos como dentro de su país a un número muy importante de palestinos, evitando que haya como ataques contra Israel o que haya apoyo a la resistencia palestina en Palestina, etcétera. Y estas cosas son muy frágiles, ¿no? Al final son muy frágiles, son gobiernos que sí tienen todo un equipo policíaco y militar para mantener el orden dentro del país, pero como estamos viendo ahora, no siempre la eficacia de esto es suficiente para mantener las cosas en orden y evitar que se trastoquen los equilibrios regionales que luego pueden derivar en guerras o en conflictos más graves. Pues bueno, lo seguiremos conversando, seguiremos observando lo que sucede en Jordania y por supuesto en toda la región. Muchísimas gracias, Gilberto Conde del Colegio de México, por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Juana Inés, y a los tres, a todo el equipo.
Muchas gracias y vámonos a música. Vamos a escuchar de Amado y Mariam, dos músicos de Mali, Taxi y Bamako. Bamako es la ciudad de Mali donde parece que encontrar un taxi es más difícil que un viernes en el Zócalo de lluvia en abril. Pero ese disco está producido por Manu Chao. Vamos a verlo. Bon, on y va. On y va. On y va. Taxi Bamako, où tu veux je t'emmène. Taxi Bamako, tu m'appelles, je suis là, je suis le plus rapide. Tu es ma seule cliente, je fais ma course au ciel. Où tu veux je t'emmène, tu t'assois, je conduis. Taxi Bamako, Taxi Bamako. Le chauffeur de taxi ici. Ah, c'est tout. Bon, on y va. Tu veux je t'emmène. Tu t'assois, je conduis. Je fais ma course au ciel. Taxi Bamako, Taxi Bamako. Je fais ma course au ciel. Taxi Bamako, où tu veux je t'emmène. Taxi Bamako, où tu veux on y va. Taxi Bamako, je suis le plus rapide. Taxi Bamako, tu es ma seule cliente. Taxi Bamako, Taxi Bamako. J'évite tous les trafics, les problèmes mécaniques. Aujourd'hui je t'emmène. Taxi Bamako, Taxi Bamako. Taxi Bamako. On traverse le pont. On y va. Je fais ma course au ciel. 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 Primer movimiento. Y en este momento son las 8 de la mañana con 54 minutos, como ya les decíamos, es 5 de junio y bueno, pues se recuerdan muchas cosas en nuestro país, algunas buenas, otras por supuesto que no, pero por la lucha por la justicia y por la información, aquí está en este programa, Juana Inés Miguel Ángel. Por supuesto. Pues sí, es muy emocionante lo que vamos a oír después de Primer Movimiento, que es esta parte del 68 que tiene que ver con la memoria y que en estas elecciones va a ser particularmente sensible porque finalmente que los sujetos se conviertan en sujetos históricos hace enfática su participación política en el presente, ¿no? Porque sabe que lo que uno haga, incluido el plástico que tocamos en la primera hora de Primer Movimiento, tendrá consecuencias, ¿no? Sí, las creo consecuencias, que es interesante, hay que repetir que
el lugar, el número al que se pueden dejar testimonios para que forme parte de este acervo sonoro, este acervo de memoria del 68, es el 56 23 32 81, 56 23 32 81. Lo seguiremos repitiendo en los próximos días. Hay que recordar, sí, que hay que recordar, ¿no? Hay que mantener vivo y sobre todo no dejar que el horror pase sin que nada cambie. Exactamente. Porque bueno, el 68 es el 68, pero luego vino el 71, y luego vino toda la Guerra Sucia, y luego vino Veracruz, y luego vino Ayotzinapa, y luego, ¿no? Todos los días hay algo. Preguntarnos qué hacen las radios, qué hacen los medios de comunicación para no olvidar y para dar voces distintas a todo este tipo de acontecimientos. Sí, creo que merece el esfuerzo de entrar al podcast de Radio UNAM, a www.radio.unam.mx, a explorar. Como aquí recordamos algunas de las series, ¿no? Ya decíamos 72 Migrantes, que es la de San Fernando. Decíamos Si hay olvido no hay justicia, de Ayotzinapa. Ahora tenemos M68, pero hay muchas otras. Creo que por lo menos en esta estación sí se hace un esfuerzo constante de retratar la realidad con otras voces y no solamente desde la parte de la política, sino también desde la otra política que se hace en los medios artísticos, ¿no? Creo que o la está que bueno. se debería de hacer, que ese es el tema. Así es. Pero bueno, por lo pronto vamos a una serie también de Radio UNAM, Gotas de Plata, trucos y efectos especiales. Vamos a escucharlo. Gotas de plata. El cine en dosis homeopáticas. Con Carlos Naro. Cuando yo era un niño y tenía que hacer enormes sacrificios para tener derecho a ir a la matiné, en los viejos cines Roma y Estadio, el primero hace mucho tiempo desaparecido y el otro con peor suerte, pues de un espacio para la libertad y la imaginación pasó a ser hoy un centro del dogmatismo autodenominado cristiano y la sumisión. Cuando era niño y tenía que tomar apresuradamente un enorme y desagradable vaso de leche hervida y asistir a la interminable misa de 8, específica para niños, muchas de las cosas tenían otros nombres. No solo las nalgas se llamaban pompas, los pechos senos y el pene pipí, también todas las cosas del cine tenían otros nombres. No existía el western, no había thrillers, tampoco existían los efectos especiales. No nací en un tiempo tan remoto que se pierda en lo profundo de la historia. Simplemente se hablaba de las películas de vaqueros, de las películas de policías y ladrones y trucos. Y a mí todavía me sigue gustando llamarle trucos a los efectos especiales. Pero mucho antes de que yo naciera, a finales del siglo XIX, las cosas del cine ni siquiera nombre tenían, y quienes hacían por primera vez del cine un oficio las descubrían. Así pasó con el primer movimiento de cámara, resultante de que un enviado de los hermanos Lumière colocara su cinematógrafo en una góndola en Venecia. E igual pasó con el descubrimiento, que no invención, del primer truco cinematográfico. Otro camarógrafo Lumière filmaba en una plaza pública. La manivela se atasca y se interrumpe la filmación. La última imagen frente al lente era la de un carruaje. Al destrabar la manivela, este ha sido sustituido por una carroza fúnebre. Al proyectar la película, se ve como el carruaje se transforma en la carroza fúnebre. Magnífico descubrimiento el de este primer truco cinematográfico. Descubre a su vez el poder mágico del cine. Muy pronto, el mago Georges Méliès inventará, él sí, una enorme cantidad de trucos cinematográficos. Y como buen mago, no revelará sus secretos. Muchos de estos
permanecerían ocultos hasta varios años después de su muerte, cuando al hacerse públicos sus papeles, se descubre un complejo mundo de extrañas obras de ingeniería, juegos de luz y espejos, mascarillas, que llenaron las pantallas de un prodigio de magia y poesía. Mucho tiempo después, los trucos se volvieron efectos especiales. Hasta aquí la dosis de hoy. Gotas de plata. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Son las 9 de la mañana con 6 minutos y seguimos aquí muy contentos en Primer Movimiento, charlando con los que hacen comunidad con nosotros. Por aquí nos escribe Mariano Huerta que si vemos o no vemos sus mensajes y pone una cara triste. Este yo lo vi. Yo no sé, pero sí Yo es no lo vi aquí. uno donde está un ser con lágrimas. Pero por aquí No, nuestra yo querida no lo Vania vi. Nuche dice que los mensajes que has mandado, Mariano, no han llegado. A ver si los puedes volver a mandar o si los Creo puedes que lo mandar. está mandando a Radio Felicidad, pero todavía no estamos en Radio Felicidad. Bueno, ya pronto, ya pronto. Mandamos un gran abrazo, por supuesto, también a R. Guillermo, a Refrancito, que nos recuerda, como hemos estado recordando a lo largo de este programa, los 9 años en los que hemos exigido justicia por ABC, por Guardería ABC y por la falta de información, la falta de respeto que se le ha dado a las familias durante todos estos años y bueno, pues la indiferencia que hemos tenido otros, que con eso abríamos el programa, Juana La Inés. falta de justicia, ¿no? Hay este tema con la justicia. No se trata de hacer memoriales, no se trata, ¿no? Se trata de, como también abríamos el programa, de realmente hacer comisiones de la verdad, de realmente decir esto no fue una verdad histórica, como en el caso de Ayotzinapa, y las cosas, y no se puede dar carpetazo diciendo, quién sabe en qué andaban, adiós. Justamente. Tenemos por aquí mensaje de P. Pablo Extinto, un abrazote. Dice, de fondo musical de Gotas de Plata suena la marcha imperial. No había escuchado eso. Ustedes son del lado oscuro. ¿Somos Sith o somos Jedi? No, somos de todo un poco, ¿no? Bueno, yo digo que Juana Inés es Jedi. Yo voy y Miguel vengo. Ángel es Jedi. A ver... No, yo quiero ser Padawan. Entonces, pero sí es chiste así súper local para los fanáticos No, de... yo pido Ewok, pero en fin, nos vamos a la poesía necesaria, no en un momentito En más. un segundito más hay que mandarle, por supuesto, un gran abrazo a Tania Mafalda, la queremos mucho, a Monique Q, que nos dice que nos escuchaba, por supuesto, desde que Benito Taibo también estaba en la conducción de este programa. Le mandamos un gran abrazo. R. Guillermo, Ricardo Orozco y Miguel Ángel G. Mirán, a todos los que nos están mandando mensajes, gracias por escribirnos por aquí. Pétalo Lunar, Mayra Elizondo, Viajero, Roberto Coria, ay querido Roberto Coria, un abrazote para todos los que comparten con nosotros un poco de música y también poesía necesaria. Primer movimiento.
Es hora de poesía necesaria. Vamos a leer un poema de Gioconda Belli. Es poeta nicaragüense, ya nació en Managua, y este libro, que se editó por Navona el año pasado en Barcelona, tiene un poema que recoge, un poema que no estaba publicado antes, que se llama Escrito ante una tumba india, y vamos a complementarlo con un fado de Piedad Fernández. Escrito ante una tumba india. Tú, puede que estés allí, tú, mi amante milenario, puede que estés enterrado en este túmulo vegetal de 4 lajas, puede que estés consumido, reducido a un conjunto de huesos, tu cuerpo de guerrero, cazador de jaguares, hombre ancestral, puede que estés allí, enterrado con todas las ollas que yo pinté para ti en las largas noches de luna llena, cuando esperaba que regresaras con el esplendor de un león cansado, después de la caza, a buscar abrigo sobre mis piernas. Puede que estés allí, que seas nada más que un recuerdo blanco y polvoso, un conjunto de memorias. Yo te traigo en el tiempo hacia mi nueva reencarnación mestiza y aúllo de dolor porque te he perdido. Indio salvaje, me haces señas a través de los siglos, a través de todos los descubrimientos, vuelves a vivir en mis ansias de monte, de desnudez, de milpas. Há fado que é cantado, há outro que é sentido, há fado maltratado, outro que anda perdido, há fado que é saudade, outro que é alegria. O fado não tem idade, será sempre companhia. Por ser boêmio e vadio, é como um navio que chega à noitinha. Tomou-me conta da alma, tirou-me da calma, nem disse ao que vinha. Tragam viola e guitarra, colete se amarra, que o fado é assim. Seja qual for o motivo, o fado está vivo cá dentro de mim. Há fado nas vielas, outro anda nos salões. Há fado à luz das velas, outro chama corações. Já houve fado falado, já houve fado canção. O triste fado do fado é maior que uma emoção. Por ser boêmio e vadio, é como um navio que chega à noitinha. Tomou-me conta da alma, tirou-me da calma, nem disse ao que vinha. Tragam viola e guitarra, colete se amarra, que o fado é assim. Seja qual for o motivo, o fado está vivo cá dentro de mim. Tragam viola e guitarra, colete se amarra, que o fado é assim. Seja qual for o motivo, o fado está vivo cá dentro de mim. Seja qual for o motivo, o fado está vivo cá dentro de mim. Primer movimiento. La mesa del día. Por cada peso que los partidos políticos reportan como gasto ejercido, hay 15 pesos ilegales que nunca se reportan. Este es uno de los hallazgos del estudio Dinero bajo la mesa, financiamiento y gasto ilegal de campañas políticas en México, realizado con una amplia investigación documental y hemerográfica, así como entrevistas a gobernadores, candidatos, operadores políticos, empresarios, funcionarios y periodistas, entre varios actores más. De acuerdo con el estudio, las principales fuentes de financiamiento ilegal son el desvío de recursos públicos, el financiamiento privado ilegal y el financiamiento del crimen organizado. El documento señala que el destino de los recursos ilegales en las campañas es el clientelismo electoral, la compra, movilización e inhibición del voto, así como el pago de estrategas de campaña y de cobertura de medios.
Aunque nuestro país cuenta con un sistema de fiscalización de las campañas políticas, los expertos consideran que es insuficiente para combatir el problema del financiamiento ilegal en los procesos electorales. Y bueno, el estudio Dinero bajo la mesa, financiamiento y gasto ilegal de campañas políticas en México es un trabajo conjunto de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, Integralia Consultores y el apoyo de Jimena Mata Centeno y Leonardo Núñez González. Justamente. Sí, bienvenido. Vamos a hablar en este momento con Leonardo Núñez, investigador de Mexicanos contra la Corrupción y coordinador del reporte Dinero bajo la mesa. Nos da muchísimo gusto, Leonardo, que hayas venido con nosotros esta mañana. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Además, ya llevamos unos días escuchando que está este estudio por aquí, que está por allá, pero es grande, no es nada más decir uno de cada 15 pesos, quién sabe dónde está, sino tiene muchas cosas. Cuéntanos un poco cómo empezaron con este tema y hasta dónde llegaron. Pues empezamos un poco bajo la idea de que hay mucho dinero ilegal, ¿no? Usualmente cuando vemos las campañas políticas, pues depende el estado en el que estés, pero siempre aparece algún tipo de fenómeno, ¿no? Que empiezan a repartirse tinacos, empiezan a repartirse costas de cemento, en fin. Empiezan a aparecer empresas donde no había empresas. Sí, y teníamos la sospecha de que había mucho dinero ilegal. Sin embargo, pues lo que empezamos a hacer fue investigar los números oficiales. Y ahí fue donde empezamos a tener muchas sospechas, porque resulta que los candidatos gastan muy poquito dinero en el papel. Imagínate esto, nosotros definimos desde hace casi 20 años una cosa que se llaman topes de gastos de campaña, ¿no? Para cada elección se supone que hay un límite que no debería poder superarse. Y cuando revisamos lo que reportan los candidatos que se gastan, resulta que ellos dicen que en promedio se gastan 32% del tope de gastos de campaña. Es decir, no se gastan todo el dinero que podrían gastarse, hasta son austeros. Entonces, esas empezaron a ser como primeras señales de alarma de que estábamos ante un fenómeno interesante porque los candidatos estaban mintiendo. Porque después viene la labor de fiscalización del INE, que con todo y que es imperfecta, logra detectar muchas cosas. Imagina que en las elecciones de 2017 lograron detectar, en las de 2016 y 2017 lograron detectar 241 millones de pesos que los candidatos no habían declarado y que ellos pudieron comprobarles que se habían gastado. Esto equivale a 19% del total de gastos que ejercieron los candidatos. Entonces, con puros números oficiales, con la información del INE, al menos casi una cuarta parte del gasto de los candidatos estaba oculto y apareció porque el INE se los logró encontrar. Solo para que pongamos números como más precisos, en 2017, por ejemplo, el INE encontró 170 millones de pesos que no se habían declarado. Algunos candidatos les encontró 50 millones de pesos, otros 47 millones de pesos, y eso representaba entre 40 y 50% de su gasto. Entonces imagínate que con información oficial ya teníamos certeza de que algunos candidatos a la candidatura a gobernador del Estado de México habían escondido la mitad prácticamente de su gasto. Entonces eso fue con lo que nosotros nos arrancamos, con la información oficial. Y de ahí pues construimos esto o sea, esto es solo el principio. Eso es solo la punta del iceberg. Esto es de lo que se dio cuenta el INE, que ya sabemos. Eso ya lo sabía. Digamos que ahí está la información y también un poco la labor que hicimos fue transformar todo esto que el INE tiene en una base de datos digital que está un poco difícil de manejarla si no tienes conocimiento del tema. Lo que hicimos fue convertirla a lenguaje totalmente sencillo. Y con los mismos hallazgos del INE detectamos las pistas de hacia dónde teníamos que movernos, porque imagina que el INE es muy bueno para detectar gastos ilegales, pero no es tan bueno para detectar de dónde viene el dinero. De hecho, de todos estos pesos que les conté de hallazgos del INE, por cada 10 que el INE encuentra de gastos, solamente sabe de dónde viene un peso. Los otros 9 pesos que entran, el INE no sabe de dónde vienen. Y esto puede ser empresas fantasma, puede ser desvío de recursos. Entonces eso nos dio una primera imagen de decir, aquí hay un fenómeno mucho más grande y tenemos que tratar de investigar de dónde viene ese dinero y qué es lo que no está viendo el INE, porque eso es lo más importante y es con lo que nos guiamos para poder llegar a este número que mencionas, de que por cada peso legal que se mueve y que se ve sobre la mesa, hay 15 que se mueven por debajo de la mesa. Este informe que tiene como autores a María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, además de Jimena Mata también, son 230 páginas que están en un PDF también bajo el mismo título, dinerobajolamesa.org. Así es. Que se puede descargar y se puede con un sistema de búsqueda encontrar las diferentes imágenes que hay, la numeralia, que es muy importante, ¿no? Sistemáticamente estamos acostumbrados a decir
¿dónde está? Estaba destinado tanto dinero para, no sé, luminarias en tal delegación, o en tal municipio, o para el parque, no sé qué. Seguramente se fue a campañas. O sea, eso ya forma parte, digamos, de nuestras explicaciones, ¿no? O sea, todo tiene que ver con un norte en Veracruz, con el calentamiento global o con que se fue a campañas, ¿no? Entonces, ¿cómo se transforma eso? ¿Cómo ustedes lo que hacen es ponerle nombre, apellido y diagrama de flujo, digamos, a ese se fue a campañas? ¿Cómo es? Bueno, lo que hicimos fue describir como diferentes modus operandi, precisamente. Lo que tratamos de hacer no es señalar a una persona o a un partido, sino relatar cómo funciona un sistema que aparece en todos los rincones del país, en todos los partidos políticos en mayor o menor medida. Y acá también hay una cosa bien interesante, que es que no todo el dinero que se desvía se utiliza para campañas. ¿Por qué? Porque la corrupción es mucho más grande que eso. De hecho, una cifra que manejamos acá que es espeluznante, nosotros hicimos el cálculo de cuánto cuesta una elección realmente, ¿no? De esto de 15-1. Si uno suma todos los estados, resulta que necesitarías, para todos los estados sumados de gobernador, algo así como 15,000 millones de pesos. Y eso suena a muchísimo dinero, y lo es. Pero si lo comparas con la cantidad de recursos que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado como desvíos, eso equivale solamente a 6%. O sea, imagínate, esos 15,000 millones. O sea, lo que quiere decir es que se desvían muchos más recursos de los que se necesitan para campañas. ¿Por qué? Y un poco la frase que resume esta lógica es que no todo el dinero que se desvía acaba en las campañas políticas, y no todo el dinero público, y no todo el dinero que se usa en las campañas proviene de origen público, sino que también hay financiamiento de los privados, que ahí hay muchos empresarios que participan pues por una relación de contubernio con la política, y también aparece pues el crimen organizado. Entonces, pues son estos dos fenómenos que pues, prácticamente son como avasalladores. Sí, justamente en la elección de gobernador, las cifras que sacaron de 2016-2017 son 27.9 millones de pesos en una campaña que se reporta al INE, pero en realidad son 473 millones de pesos. Así es. Con un costo por voto de 750 que multiplicaron por el número de votos recibidos por el ganador, ¿no? Así es. Y bueno, estos son los números promedio, ¿no? O sea, los promedios, hay campañas en las cuales el tope de gastos de campaña promedio es 47 millones. Eso varía porque hay estados, por ejemplo, como Quintana Roo, donde su tope de gastos de campaña es de 4 millones de pesos. Cuando tú le cuentas eso a un operador político, a un reportero, se muere de risa porque te dice, eso se gastan en 2 días, ¿no? Entonces, es risible que ese sea el tope de gastos de campaña. Y hay otros que son excesivos. Por ejemplo, en el Estado de México, el tope de gastos de campaña es de casi 300 millones de pesos. Entonces, varía, y entonces, pues la distancia también entre el dinero ilegal y el legal depende de estado a estado. Pero efectivamente, el promedio de una campaña gobernador, entonces, en lugar de ajustarse a esos 40 millones de pesos, cuesta alrededor de 460, 470 millones de pesos, depende del estado. A ver, pero vamos a suponer que yo soy un ciudadano que no le sabe a la regla de 3 y que dice, pues, por este entre este, no sé, por 10, y no tengo tan claro cuánto se tiene que gastar en cada campaña, porque nos pasa a todos. Digo, en este momento tenemos los datos muy claros y eso es buenísimo, pero ¿qué pasa cuando no tenemos mucha idea de cuánto se gasta y de pronto decimos, pues quiero votar por el PRI, por el PAN, por el PRD, por Morena, por quien sea? ¿Tenemos datos, por ejemplo, de cuánto de esto se hace en cada uno de los partidos o es algo general? Aquí ¿podemos entrar a hablar mal de los partidos? Digo, lamentablemente esta es una conducta que no es monopólica de un partido. Todos incurren en esto. Y aquí está también documentado. A todos les han tocado multas, a todos les han tocado acreditación de que les ha llegado dinero ilegal. Por ejemplo, hay un caso que se llama Sismex, que es una empresa fantasma que financió o que movió una cantidad de dinero equivalente a 4 veces el tope de gastos de campaña de la presidencia, y todo ese dinero lo movió antes de las elecciones. Una sola empresa. Y el dinero de esa empresa fantasma llegó a representantes de casilla de todos los partidos que participaron en la elección, ¿no? Y esto lo tiene perfectamente acreditado el INE y está como en un montón de sentencias que nosotros digerimos y explicamos acá para relatar esta clase de cosas. Todos los partidos participan en esto porque es una conducta que les conviene en cierta medida. El INE ya lo tiene todo muy claro, sabe cómo funciona este mecanismo también. Sí. El tema también es que pues el INE no es la autoridad que debería encargarse de todo esto, ¿no? Porque le hemos depositado demasiadas responsabilidades en el INE, como si ellos fueran el SAT,
como si ellos fueran Hacienda, como Ajá. si ellos fueran la Auditoría Superior de la Federación. Eso es importante. Y ciertamente ese es uno de los diagnósticos y de las propuestas con las que acabamos. Se debe crear un sistema de fiscalización en el que el INE participe, pero que no sea el único responsable. Sí. Lo que la Eso es tendencia, digamos, como el primer impulso en estas cosas es decir, bueno, quítenle el financiamiento a los partidos, porque de todas maneras lo usan mal. ¿Qué pasa si haces eso? Bueno, Leonardo creo que Núñez. lo que es como la conclusión más fácil a la cual Ujú. muchos derivan, ¿no? Porque dicen, pues estos son unos tramposos, hay que quitarles el dinero. Ujú. Y aquí sí queremos hacer una sutileza, o sea, creemos que sí se tiene que revisar el mecanismo de financiamiento de partidos, ¿no? De hecho, proponemos una visión base cero, porque ciertamente no hay criterios técnicos para definir por qué le damos lo que le damos a los partidos. Pero el fenómeno del financiamiento ilegal es tan grande que si quitáramos el dinero público seguiríamos teniendo, o incluso se agudizarían esos fenómenos, porque si no rompes las reglas y las formas en las cuales puedes crear contubernios entre el público y el privado para amañar contratos, Ajá. para desviar recursos, para controlar discrecionalmente el presupuesto del Estado, si no cierras esas llaves, al contrario, cuando les quitas el financiamiento de los partidos, incentivas todavía más esta conducta. Entonces, ¿Cuáles son esas formas, Leonardo? Esas formas, esos mecanismos, ¿no? En la estafa maestra, por ejemplo. Estaba muy claro el mecanismo. Bueno, nos quedó claro una vez que nos lo explicaron. Con el diagramita. Con el diagrama y las peras y las manzanas, pero vamos, ¿cuáles son los mecanismos en este caso? bueno, acá dividimos en dos grandes categorías, en los mecanismos de desvío de recursos públicos y en los mecanismos de desvío de recursos privados. Ujú. Por el lado de los recursos públicos, uno de los mecanismos principales es el esquema de la estafa maestra, que en términos generales es subcontratación forzosa. Aquí lo tenemos. La subcontratación forzosa es que tú contratas a otro ente de gobierno y luego ese ente manda el dinero a otras empresas de manera ilegal, y usualmente es una empresa fantasma. Hay descuentos de nómina de los trabajadores. Tenemos un caso documentado y acreditado de cómo les hacían firmar a los trabajadores de Chihuahua para que una parte de su salario fuera desviado, y literalmente acababa, en ese caso, en un cheque que recibían en el CEN del PRI de ese estado, ¿no? Y eso está perfectamente acreditado y ahorita se está litigando. Tenemos otros mecanismos como la manipulación de las licencias y los permisos, la manipulación o el uso político de del presupuesto de comunicación social, de los programas sociales, en fin, son 8 mecanismos de ese lado. Y por el lado de los recursos privados lo que tenemos es, hicimos como un cuadrito para meter 4 diferentes categorías. Hay financiamiento que se entrega en especie. Por ejemplo, detectamos muchas empresas que te apoyan en las campañas con cosas, ¿no? Por ejemplo, algunos prestan coches de arrendamiento para que se usen en las campañas, computadoras para los equipos que están tuiteando y están haciendo la estrategia digital. Tenemos también financiamiento directo, ¿no? Estas cosas que te reportan mucho en entrevistas, de literalmente te dan un sobre con 10 millones de pesos, un sobre con 5 millones de pesos. Pues más o menos. Hemos visto también videos en el cual pues, también no es tan grande, ¿no? Como se los dan en un sobrecito en algunos representantes de Veracruz, salió hace poco. Así es. Y muchos más años atrás, pues hemos visto también estas cosas de maletines que aparecen, o cuando encuentran a funcionarios que traen millones de pesos de manera inexplicable, en fin. Y tenemos también métodos de la misma naturaleza, entrega en especie y entrega monetaria, pero triangulados. Y ahí es donde aparecen las empresas fantasma, por ejemplo, o donde aparecen, por ejemplo, encuestas que nadie paga. De repente, los equipos de campaña en los war rooms, hay encuestas para saber cómo va el candidato, pero esas no las reportan al INE y nadie, o aparentemente nadie las paga. Son encuestas que aparecen ahí solitas, ¿no? Porque hay un mecanismo de triangulación en el cual no se sabe quién dio eso. En fin, esos son como de manera general los diferentes modus operandi, y pues cada uno tiene su base documental, su evidencia de dónde se puede ver más o menos ese fenómeno, o qué lo puede explicar. Y también pues mucho de esto es investigación cualitativa, ¿no? Como mencionaba al principio, nos dedicamos a hacer un montón de entrevistas.
poco más de 60 entrevistas con funcionarios y con personas de primer nivel involucrados en esto. Logramos entrevistar gobernadores, exgobernadores, ex candidatos presidenciales, operadores políticos, dueños de medios de comunicación, empresarios, pues para tratar de tener como la mejor imagen. A mí, Leonardo, me llama mucho la atención preguntarte cómo les fue en este proceso de investigación y de hacer todas estas entrevistas, porque no creo que hayan sido los mejor recibidos. Sí, pásale, te voy a contar cómo hago mi trampa por acá y mi mecanismo. ¿Cuál era la motivación de estas personas? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Ahora, yo creo que eso les sorprendería, porque hubo muchos casos de operadores políticos que al contrario, cuando te hablaban de su trabajo, te lo decían con una naturalidad, así como yo te estoy hablando de mi chamba, ellos hablaban de la suya, como ya sin que les generara ningún conflicto de conciencia ni democrático, porque eso hacen todos los días, ¿no? O sea, hay operadores políticos que se han dedicado por 10, 15, 20, 30 años a hacer esto y no les parece nada mal. Entonces, muchos de ellos te decían, pues te lo cuento porque te lo podría contar cualquier otro, porque todos lo hacemos. Sí. Simplemente la idea de que las personas tienen precio es una de las hipótesis de trabajo más interesantes. El pensar que la compra del voto puede hacérsele a una persona que puede vender su participación política. Esa es una idea de la democracia y una idea de lo que valen las personas, ¿no? Exacto, y que muchos también se ven a sí mismos como mercenarios, en cierto sentido. Hay un capítulo bien bonito sobre clientelismo electoral que te relata cómo es bien curioso que en algunos estados hay estructuras que se rentan prácticamente para cualquier fin. Entonces, en la época de levantamiento de firmas para independientes, esas estructuras estaban levantando firmas, ¿no? Y cuando llega el periodo de campaña, esas mismas estructuras ahora se convierten y hacen otra cosa, ¿no? Porque hay muchos líderes y personas que están dispuestas ahora, pues, a vender su voto o a vender su operación electoral para mover clientelas. Que tiene que ver con que la política es negocio. O sea, en este país la política es un negocio y entonces, pues, o haces un servicio y cobras en ese momento, o cobrarás cuando sea presidente municipal o gobernador o presidente tu candidato. Y entonces, bueno, pues eso tiene sentido. ¿Cómo no hay forma, no evalúan esta otra parte de cómo dejar de que la política deje de ser negocio? Sí, pues al final del documento tenemos un decálogo, ¿no? De 10 acciones de política pública que podríamos empezar a implementar. Y la idea general es que hay que romper la lógica por diferentes ángulos, ¿no? Precisamente como la política es negocio porque puedes usar discrecionalmente el presupuesto, ¿no? Porque tú puedes asignar discrecionalmente quién es el ganador de un contrato, ¿no? Imagínate, a nivel nacional, 75% de todos los contratos que se asignan se dan de manera directa, es decir, sin que haya licitación y concurso público. Entonces, literalmente el gobernador o el presidente municipal decide qué empresa gana el contrato de los uniformes escolares, ¿no? o el contrato de los desayunos en una prisión o los desayunos en una escuela. Y si ahí es donde surge como el primer elemento para que haya sido un empresario relacionado con esa industria el que participa antes en la campaña para luego beneficiarse. Entonces hay que romper esos mecanismos de uso discrecional del presupuesto, de la contratación de obra pública, y al final también hay una propuesta bien bonita que es que deberíamos discutir el voto obligatorio. Sí, esa es la Constitución lo marca. A mí eso me llama mucho la atención. El voto obligatorio es constitucional. O sea, es obligatorio. Es obligatorio. El tema es que no tenemos un esquema de sanciones o para obligar a que realmente se cumpla. Sí. Y la lógica que tenemos acá es una propuesta un poco controversial, pero... A ver, venga. Lo que detectamos en el estudio es que el dinero, una vez que ya entra a las campañas, el principal destino es el pago de las estructuras clientelares, ¿no? En promedio, en un estado te cuesta 290 millones de pesos pagar una estructura clientelar. ¿Y qué hace una estructura clientelar? Pues el día de la votación se trata del acarreo, ¿no? Todos hemos visto que de repente se multiplican los camiones y los taxistas que están llevando y trayendo gente a las casillas. La lógica ahí es que a los partidos les conviene movilizar a su voto duro, ¿no? Y llevarlo a la casilla. Si lográramos transitar a un esquema de voto obligatorio,
ese costo se lo transmitiríamos, más bien se lo quitaríamos a los partidos y lo dispersaríamos en la sociedad, porque ya no tendrían que preocuparse por llevar a las personas a votar, porque la gente tendría que ir a votar por sí misma. Y eso también ayudaría a la democracia, porque cuando hay tasas de participación de 30, 40%, pues gana quien tiene más voto duro. Pero si tienes tasas de participación de 80, 90%, pues la gente en un primer momento tal vez no ejercitará su voto de manera totalmente consciente o razonada, pero eventualmente esto se convierte en un ejercicio virtuoso, donde sabes que si tienes que ir, porque tienes que ir la primera vez, tal vez no lo haces tan bien, pero después ves que tu voto tiene consecuencias, que tu voto cuenta porque todos están votando. Y pues lograríamos empezar a pegarle también a las estructuras clientelares haciendo esto. Ah, bueno, es controversial y por supuesto que los que hacen comunidad con nosotros tendrán una opinión. Escríbanos, llámenos y díganos qué les parece. Juana Inés, por aquí tú también tienes comentarios. Pensaba también, y lo dijiste hace rato de pasada, Leonardo, ¿qué pasa con el crimen organizado? ¿En qué momento toparon con el crimen organizado en su investigación? Ahora, aquí sí tengo que poner una pequeña salvedad. El crimen organizado lo detectamos como la tercera fuente más importante de financiamiento. Sin embargo, por las características del fenómeno y por las herramientas a nuestro alcance, no alcanzamos a pintarlo de una manera clara. No, aquí sí hay que reconocerlo, no tenemos una imagen clara de cuánto dinero entra, porque por naturaleza es mucho más difícil todavía y mucho más arriesgado tratar de entrar a este fenómeno. Entonces, lo pinceleamos como un fenómeno que hay que atender, pero digamos que ahí pero sí lo rebasa. Es exactamente, está mucho más allá de nosotros. Metodológicamente, ¿cómo? Es que forma parte de los dineros en efectivo y los pagos en especie, que son las características del financiamiento privado. Así es, pero pues el tema es que el crimen organizado tiene a veces el último esquema de financiamiento, que es la violencia. Sí. ¿No? Donde no necesitas ya ni siquiera mover dinero, sino amenazas o matas, como lo hemos visto desgraciadamente en estas épocas al candidato, ¿no? Entonces, eso sí es incuantificable, la amenaza de muerte. Y en el caso de los independientes, como por ejemplo el Bronco y su financiamiento privado, que él defiende a ultranza y que no acabamos de saber de dónde salió, ¿y qué pasa con el financiamiento a Margarita? ¿A dónde se va? Ahora, el esquema del Bronco es uno de los más interesantes porque forma parte de un modus operandi que está descrito acá, que es la triangulación de recursos. Así es. ¿No? Porque creamos un sistema en el cual están prohibidas ciertos tipos de aportaciones. No puede dar una empresa, no puede dar una iglesia, no puede dar un extranjero. Y lo que tenemos en el caso del Bronco, y esto está acreditado una vez más por el INE, es que quien le financió o quien depositó a su cuenta eran personas físicas, pero al INE le pareció muy sospechoso que había muchos depósitos por la misma cantidad, en las mismas fechas. Entonces les pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a los bancos en particular los estados de cuenta de esas personas. Y lo que encuentra es que 2 días antes de que le depositaran al Bronco, una empresa le había depositado a esas personas la misma cantidad. Y esas empresas no eran propiedad de las personas que recibían el depósito. No, porque en el discurso el Bronco dice es que eran dueños de empresas que sacaron su dinero y lo depositaron ellos. Acá el INE encontró decenas y decenas de ciudadanos que, así como tú y como yo, de repente un día les cayó una transferencia de 200,000 pesos de la nada, y de la nada también esos 200,000 pesos decidieron llevárselos al Bronco. Y eso, pues lo hemos documentado varias veces, cae en el esquema de triangulación de recursos. Sí. A ver, justo se ha mencionado varias veces en la conversación la participación del INE, los límites que tiene el INE y también la inconformidad que tenemos muchos frente al INE. Lo cierto es que sí, le hemos atribuido muchas más responsabilidades de las que puede tener. ¿Cuáles son las responsabilidades entonces que puede tener y cuándo debe decir, pues a lo mejor no? Porque creo que lo que genera mucha frustración es decir, me vas a cobrar, más bien, a mí no. Al Bronco le vas a cobrar esta multita de este tamaño, cuando ya sabemos todo el dinero que entra en estos mecanismos. ¿Lo vas a dejar competir para presidente de la República? Lo vas a dejar jugar, le vas a cobrar 3 pesos. Es como a los niños, insisto, esta metáfora ya la pusimos alguna vez, este juego de a los niños que dicen groserías y le dices echas 10 pesos en el jarroncito y ya con eso estamos y seguimos como si nada. Pensemos que a todos nos da parálisis el 1 de julio y el único que puede votar es el Bronco y Bronco vota por sí mismo y gana. O sea, y entonces tenemos al tramposo, Pero por supuesto que nos indigna, pero entonces, ¿qué pasa con el INE? Y a lo mejor, como bien se propone, ¿qué se necesita?
Y cómo podríamos todos también poner de nuestra parte para que el juego siga siendo justo, porque la sensación es que el juego no está siendo justo. Claro, digo, hay un montón de temas acá, pero el primero sería, creemos que hay que delimitar muy bien en la discusión pública lo que hace y lo que no está cayendo en la responsabilidad del INE. Porque el INE, por ejemplo, en el caso del Bronco, acreditó perfectamente cómo recibió firmas irregulares, cómo recibió dinero irregular, pero la decisión última no estuvo en el INE. La decisión última estuvo en el Tribunal Electoral. Bueno, pero yo como INE digo, está muy mal, bueno, dame 30 pesos. O el tribunal dice, tú regresas, y el INE, ¿qué dice? Ay, bueno, pues ya no quedó en mis manos. Pero es que no está en las facultades del INE. Es complicadísimo porque... Yo quiero que esté en las facultades. Claro, no, de hecho, por ejemplo, el consejero Ciro Murayama fue muy duro y muy transparente cuando acató la decisión. Dijo, nosotros acatamos, porque eso dice la Constitución, pero no dejamos de exhibir las pruebas. Aquí está. ¿No? Entonces, eso es lo que también nos habla de un esquema que se tiene que redefinir, porque, por ejemplo, en el caso de dinero ilegal, sucede lo mismo. El INE solamente puede sancionar cuando acredita que el dinero llegó a fines electorales, pero en el caso de Asismex, se encontró con una empresa que movió más de 1,000 millones de pesos. Lo que no llegó a fines electorales que pudo acreditar el INE, eso no le toca sancionarlo a él. Eso lo debería sancionar la FEPADE, eso lo debería sancionar el SAT, eso lo debería sancionar Hacienda. Y lo que pasa es que no tenemos articuladas esas cosas que están alrededor del INE, porque el INE es muy bueno para lo que hace. Que es organizar organizar elecciones, y ha hecho una chamba extraordinaria detectando gastos irregulares en cosas que se ven, porque el INE detecta publicidad que no se reporta o cuando se subreporta en los mítines, pero el INE no debería andar buscando en las cuentas bancarias porque no es lo que debería hacer esa institución. Una vez más, cargamos un poco de frustraciones porque le hemos cargado cosas que no deberían a una institución en la que confiábamos hace tiempo, y ahora se ha llenado de desconfianza un poco por nuestra propia responsabilidad. Y también hay una parte tramposa, que es que en el INE están metidos los partidos políticos cuando no deberían. Es que también... Entre las propuestas que ustedes hicieron es establecer una normatividad bancaria para el acceso a cuentas y transacciones individuales. ¿A quién le correspondería ese registro? Digamos, poner la participación de la banca en una situación de transparencia frente a ese tipo de operaciones. ¿Qué significa en términos de privacidad de datos, de establecimiento de normas que ya están? Claro, por ejemplo, esto cae totalmente en la regulación bancaria, pero eso parte de un diagnóstico que tenemos acá adentro, que en el reporte, que es que desde hace algunos años existen unas cuentas que se llaman cuentas nivel 1 y cuentas nivel 2, que básicamente lo que significa es que para ciertas cantidades pequeñas, para cantidades menores a 10,000 pesos mensuales, los bancos pueden abrir cuentas anónimas. Es decir... A ver, ¿cómo? O sea, existe la posibilidad de que tú tengas una tarjeta del banco sin que el banco tenga un respaldo de tus datos. Sí, los montos que manejas son pequeños. Pequeños entre comillas. Es un débito. Yo tengo una, justo hicimos ese experimento. Recientemente hicimos ese experimento. Hay tarjetas que si se utilizan en esquemas coordinados, te sirven para movilizar millones y millones de pesos. ¿Qué pasa, por ejemplo? Perdón que me detenga un segundo ahí. Acaban de salir las nuevas tarjetas del metro, si no me equivoco, que son para metro, metrobús, Ecobici, mueve de ciudad. Mastercard, abuelita en patineta con Crocs, etcétera, 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 en las que justamente el límite es de 15,000 pesos y entonces cualquier persona, la que sea, puede tener una de estas tarjetas. Y el banco no sabe quién las tiene. Exacto. Lo mismo lo hace Bancomer con tarjetas digitales. Lo mismo sucede en todo el país, o sea, porque hay una regulación bancaria que permite que existan este tipo de cuentas. Entonces, también muchas veces el INE lo que se ha encontrado es que hay mecanismos de dispersión de recursos en el cual acaban en tarjetas de este tipo, y al final no sabes dónde acabó, porque lo único que ves o sabes es que todo salió en retiros de cajeros por todo el país, ¿no? Y no sabes quién lo sacó, no sabes quién es. Pero es que todo tiene que estar vigilado, digamos, ese anonimato, aparte de un concepto como de libertades, que tuvieron un desarrollo en las tarjetas de crédito, en la que todo ese tipo de tarjetas a las que nos referimos ahora, todas son hackeables. Es que creo que ahí está el punto, o sea, en esto que profiere Miguel Ángel, ¿no? Todo tiene que estar regulado. Yo lo que pienso es, el tema es que no importa los candados que se pongan, no importa cuánto se regule, más creativos. Siempre hay espacio para, o sea, si es una, ¿no? O sea, te lo dice la gente, bueno, pues así es, o sea, no podemos hacer nada si no ganamos, ¿no? O sea, tú quieres que haya calle, ¿no? Pues solo lo podemos hacer si ganamos, y solo podemos ganar si hacemos la chamba. Y entonces
ya parece que es inevitable y que es una lógica incontestable. Claro, es como normalizar el fenómeno. Por supuesto. ¿No? Pero también precisamente por eso queremos poner esta discusión, porque este reporte no nada más es para tirarse al suelo y llorar por la dimensión del fenómeno, sino es también... Se vale tirarse al suelo 5 minutos, pero después... Se vale, pero también la última parte de propuestas de política pública es decir, sí es muy grande el fenómeno, pero también sí se puede. O sea, necesitamos... ¿Cuántas propuestas tiene este documento? Acá acabamos con 10 propuestas, con un decálogo de 10 acciones. Por favor, ¿nos las puedes contar? Aquí hay de todo. Algunas son electorales, otras son bancarias, pero las principales es, un esquema de regulación electoral base cero. ¿No? Otra vez sí necesitamos revisitar cuánto dinero le damos a los partidos y cómo. No eliminarlo, pero sí volvernos a preguntar cómo se hace. Aquí nada más les cuento una historia de cómo se determinó el tamaño de la bolsa. En 1996 se decidió cuánto dinero se le iba a dar a los partidos. Se crearon unas fórmulas, pero esto está documentado en anécdotas. En realidad se le preguntó al presidente en ese momento, Ernesto Zedillo, cuánto dinero necesita el PRI para ser competitivo, ¿no? Y le dijeron X cantidad. Entonces, la instrucción fue, creen una fórmula que dé esa cantidad. Se creó una fórmula en la cual se multiplicaba el padrón electoral por la cantidad de partidos, por el costo promedio de una campaña, que era una cosa totalmente arbitraria. Así se definió la primera bolsa de dinero. Y lo único que hemos hecho desde el 96 para acá es cambiar las fórmulas, pero para dar las mismas cantidades. Entonces, ahorita tenemos una regla en la cual se multiplica 65% del salario mínimo, bueno, de la UMA ahora, por el padrón electoral, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué 65? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 40? Porque esa es la que da esa cifra que antes había dado. Porque hay quien sí sabe usar la regla de 3, Luisa. Exacto. Entonces, lo que decimos es, creemos reglas mucho más transparentes, mucho más técnicas que no sean estas cosas. Eso es una legislación base cero. Está la propuesta del voto obligatorio, que va encadenada también con que utilicemos urnas electrónicas, que también aliviaría muchos costos que ahorita tenemos asociados a los representantes de casilla, y muchas personas dicen, no, pero es que va a generar desconfianza porque se pueden hackear. O sea, ahorita tenemos voto de papel y tenemos la misma o más desconfianza. Entonces, eventualmente podríamos blindarnos mejor con un sistema de urnas electrónicas. Tenemos modificaciones... Ay, complejo, controversial también. Controversial, pero también creo que sí. si queremos atajar este fenómeno, pues tenemos que poner sobre la mesa propuestas novedosas, propuestas controvertidas, porque claramente lo que tenemos ahorita no está funcionando de manera adecuada, ¿no? Y hay que pegarle, otra de las propuestas es la legislación bancaria. Tenemos que modificar cómo se asignan los contratos en los estados para eliminar esta discrecionalidad. Tenemos que hacer que haya bancarización en los procesos de gasto público, porque uno de los mecanismos que documentamos es que muchos municipios y estados manipulan los recursos que son en efectivo, ¿no? Sí. Es muy fácil que en un palenque donde entran 15 millones de pesos, tú digas que entraron 10 millones y a ver, comprueba que no. Y ahí ya moviste 5 millones de pesos, ¿no? Entonces necesitamos empezar a bancarizar, al menos por la parte del gobierno, la mayor cantidad posible. Necesitamos modificar los topes de gastos de campaña, porque tenemos estas cosas totalmente risibles. Un tope de 4 millones de pesos en un estado, pues claramente te genera incentivos para ocultarlo todo para nunca alcanzarlo. También hay otra parte que es interesante, que es disminuir al mínimo la publicidad oficial y mecanismos para eliminar áreas con riesgo de empresas integradas verticalmente. ¿Esto no contradice de alguna manera la ley de comunicación social? Pues un poco lo que tenemos es que el uso o el presupuesto de comunicación social es uno de los que se utiliza con más tintes políticos, porque es el que tiene menos reglas. Recordaremos que la Suprema Corte obligó a que se creara una ley de medios, porque durante años se resistieron a legislar, y la ley de medios que salió pues no arregló muchas cosas, porque lo que tenemos es un presupuesto de comunicación social que los estados deciden a quién les dan, y eso se utiliza como un premio, como un castigo. Entonces hay medios a los cuales les dan mucha lana a cambio de que sigan una línea, ¿no? Y entonces, de hecho, la relación es tan compleja que también por eso le dedicamos un capítulo completo. Hay un capítulo que se llama Los medios y la política, porque es una relación muy compleja de ida y vuelta, en la cual también el problema es que las empresas están verticalmente integradas. Esto significa que a veces el dueño de un medio de comunicación no solamente es dueño de eso, sino que es dueño de una pavimentadora y de una empresa de alimentos, y entonces hay muchas formas por las cuales puede regresar su inversión o su apoyo a un candidato, y eso pues claramente se tiene que regular y se tiene que controlar
Y uno de los puntos es a través del control del gasto desmedido. ¿Quién debe pagar las coberturas periodísticas? Es que las coberturas periodísticas deberían pagarse por los propios lectores. Deberíamos transitar hacia un esquema en el cual los medios no dependieran de los recursos públicos como favores políticos. Claro. Pero ese es un tema, diría Michael Ende, una historia que debe ser contada en otra ocasión, porque ese es un temota también. Exacto, y insisto, por eso le pusimos acá un capítulo, porque aquí nada más damos algunos chispazos de por dónde se va moviendo esto. Hay unos cuadros bien interesantes de pagos a algunos periodistas, algunos medios, que revelan que aquí hay una relación, una vez más, de contubernio. Para ir cerrando esta conversación, se nos viene un poco el tiempo encima y quisiéramos que nos durara 6 horas más. Una de las propuestas finales, como ya se había mencionado, es el voto obligatorio. ¿Voto obligatorio libre y secreto o voto obligatorio abierto? ¿Qué opinan? Voto obligatorio totalmente libre y secreto, ¿no? Esa es una de las bases de la democracia. Pero lo que sí creemos es que es muy fácil comprobar que votaste. Tu tarjeta pinchada, ¿no? Tu tarjeta con tu sellito. Y también creo que debemos transitar a pensar que un esquema punitivo no es que te quiten dinero, ¿no? Pero podríamos encadenar otros trámites. Podríamos pensar, por ejemplo, que si no fuiste a votar, no puedes sacar tu pasaporte, ¿no? Y entonces ahí sí te lo piensas 2 veces para no ir a votar. O, en fin, o sea, crear sanciones no quiere decir sacarle dinero a la gente. ¿Crear sanciones o incentivos? Incentivos, exacto. No lo sé, porque si no van a decir... Ahora van de la mano. Ahora se ganó 30 pesos más que por votar. Puedes poner lo que tú quieras, pues, pero sí, o sea, pues sí, son sanciones. Claro. O sea, hay consecuencias. Ahora, crear consecuencias. Montessori, son consecuencias. Pues sí, es interesantísimo. Pero bueno, lo que queremos hacer con ese reporte también es poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Que discutamos qué tanto, que sí, que no. A partir de que le ponemos ya números al fenómeno, porque claramente esto nos está rebasando y está carcomiendo a la propia democracia, ¿no? Porque aquí se rompe la idea de que mi representante me representa, porque si todo se lo debe a alguien más, pues a quien representa es a ellos y no a mí. Sí, le pega a todo, digamos, ¿no? Le pega a cómo te presentas a la urna, cómo de veras se puede defender esa democracia, de qué estamos hablando cuando hablamos de la democracia mexicana. O sea, hay muchas cosas que entran en juego y que ni modo, nos tenemos que plantear y tenemos que reimaginar muchas cosas. Muchísimas gracias, Leonardo Núñez. ¿Nos repites dónde se puede consultar? Todo lo colgamos en www.dinerobajolaMesa.org. Y si no, también en las redes sociales de los 4 que participamos aquí nos encuentran. Pues aquí tienes muchísimos comentarios, al rato te los compartimos, muchas preguntas. Incluida uno que pregunta qué desayunaste porque estás lleno de energía. Gracias, Leonardo. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Pues vamos a oír de Seu Comadi. Ella es una cantante de Sao Paulo, nacida en 1980, bossa nova, soul y música popular brasileña en este Vigarrosa de 2009. Venga. A comadre ponta de lança. Às vezes esse amor com tamanha herança. A comadre ponta de lança. Contar
Primer movimiento. Bueno, en este momento son las 9 de la mañana con 54 minutos. ¿Qué tal todos los mensajes que nos han mandado esta mañana? Es interesante, nos preguntan dónde se puede consultar este análisis en dinerobajolamaesa.org y bueno, pues vale la pena echarle un ojo, ya cada uno tomará sus decisiones. De eso se trata, digamos, de eso se tratan todos estos esfuerzos que hacen las diferentes organizaciones para, no solo para dar los diagnósticos, sino para pues tratar de apuntar líneas de acción, igual que sucede con la agenda ambiental y las líneas de acción de las que hablamos ayer, igual que sucede con este tipo de investigaciones. Bueno, vamos discutiendo, ¿no? Evidentemente lo que estamos haciendo no está funcionando, ¿no? Evidentemente las instituciones como las pensamos y las cuentas y las formas de vigilancia y de financiamiento no están funcionando. Bueno, vamos a ver qué más hay. Nos están escribiendo por aquí, Francisco Ortega nos dice, voto libre obligatorio me parece incongruente. ¿Por qué? Cuéntanos más, Francisco, explícanos un poco más de tu postura para poderlo charlar. Por aquí también nos han escrito muchos mensajes. Mayra nos dice, en Bélgica te multan si no cumples con tu derecho de votar, pues es tu obligación. Fernán nos dice, no son tarjetas anónimas cuando hablábamos de estos esta suerte de monederos que, por ejemplo, tiene Bancomer, que ahora se tiene en el metro. Dice, son cuentas abiertas con un nivel de seguridad, sin embargo, las de menor nivel de seguridad, que en efecto están topadas y reguladas, no cuentan con la información del tarjetaviente. Sí, justamente uno puede llenarlo por internet y no tienes que comprobar que eres tú. Sí, se usa para el parquímetro, se usa para el metro, también se usa para el metrobús. O sea, tú vas a la maquinita, muchísimas gracias, y lo llenas y ahí está, es tuyo. Y es tu tarjeta. Y es tu tarjeta. Ahora, es interesante estudiar todas estas cosas y por supuesto que agradecemos a los que nos están escribiendo. Nos vuelven a pedir que si repetimos el sitio, ya se compartió en redes sociales en @PMovimiento. En un momento más lo volvemos a compartir, dinerobajolamaesa.org. Dicen, es que hay muchísimos comentarios por aquí, los que preguntan justamente por Margarita Zavala, por el Bronco. Aquí nos dice Abel Arévalo, ¿y quién financia la campaña de AMLO en todas sus campañas? Lo del Bronco ya lo sabemos. Pues sí, habrá que investigar y seguramente en Dinero Bajo la Mesa nos lo pueden responder. Saludos a Miguel Ángel Gemirán. También Diana Helguera dice, los que nos hacen la chamba los otros. Bueno, los que sí, lo que dice es lo que, bueno, creo que quiere decir, porque de pronto los correctores son un poco salvajes. Los que no hacen la chamba son los otros, no el INE. Okay. ¿No? O sea, al INE sí está muy acotado en sus posibilidades y en su área de acción. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el tribunal? ¿Qué pasa con los partidos? Claro. Lo decía Leonardo Núñez hace un momento, ¿qué pasa con los partidos metidos en el INE y en el tribunal y en la FEPADE hasta las orejas, ¿no? Entonces, ¿de qué autonomía y de qué independencia estamos hablando? Como con la PGR y tantos otros organismos. Pero bueno, vámonos a música y vámonos a escuchar a nuestras casas. A escuchar M68. Empieza en este momento M68, Movimiento 68. ¿Qué vamos a escuchar, Miguel? Vamos a escuchar a Arctic Monkeys con Brian Storm, un grupo de 2002 británico, indie, folk, que vale la pena escuchar, uno de los más famosos de Gran Bretaña. Y con esto nos despedimos. Preguntas a la producción, ¿los Arctic Monkeys van a estar en el Corona Capital 2018? No. No, pues son demasiado famosos. Gracias a todos los que hacen posible Primer Movimiento esta mañana, equipo de Radio UNAM, de TV UNAM y sobre todo a los que hacen comunidad con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quédense a escuchar Voces contra el Olvido. Gracias a todos. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.